Oro al Señor y te dejo en la clase por amor al tiempo. ¿Te parece bien? Perfecto, hagámoslo así. Padre amado, gracias. Quiero darte por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos contar en esta tarde con la confesión de fe y con hermanos dedicados, con corazón entregado, como Jorge, que la va a explicar. Te queremos dar gracias, Señor, porque tú has trabajado en el corazón de tantos hermanos para que esta confesión sea posible y sigues trabajando en el corazón de los que hoy la creemos, la enseñamos y buscamos practicarla. Clamamos, Señor, para que el estudio confesional sea de edificación en la vida de cada uno de los que está unido y a través de sus vidas que puedan ser de bendición en cada una de las congregaciones o iglesias representadas. Clamamos, Señor, por este tiempo. Oramos al Padre en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Voy a acomodarme por aquí. Voy a poner este pin para... Ajá. Muy bien. Todos los que puedan prender su cámara, ustedes saben que siempre es un gozo verles, saber que están ahí y saber que estamos atentos a esta clase. Gracias. Gracias a todos por ese esfuerzo. Es un gozo de verdad saber que están ahí. Que Dios les bendiga mucho. Déjenlas prendidas para saber que no estoy hablando solo, ¿ok? Eso de mucho ánimo. Muy bien. Quiero volver a repetir muy brevemente lo que hemos visto hasta aquí con el propósito de poder continuar construyendo lo que tenemos. Hemos visto hasta aquí el hecho de que nuestra confesión de fe surgió en un contexto muy particular, un contexto en el cual los hermanos se sentían que tenían la necesidad de tener que explicar por qué ellos eran cristianos ortodoxos, reformados, que tenían ciertamente diferencias con los hermanos, pero que no eran lo que los estaban acusando. Y creo que en sentido todos nosotros podemos identificarnos con eso porque quisiéramos ser juzgados por las cosas que realmente hacemos o decimos y no por las cosas que otros dicen de nosotros. Así que en realidad es un buen anhelo. Ellos elaboraron la primera confesión de fe tomando los mejores documentos que estaban disponibles en esos años y luego cuando surgió la segunda confesión de fe, ellos tomaron el mejor documento que estaba disponible, que era la confesión de Westminster. La confesión de Westminster fue el modelo o la base que ellos tomaron para poder revisarla de manera que pudieran dejar todo lo que ellos, en lo que se identificaban con sus hermanos presbiterianos, y entonces solamente editaron ciertas cosas por algunos propósitos muy definidos. En primer lugar, cuando tú encuentras una diferencia entre la confesión de Westminster y nuestra confesión de fe, a veces simplemente ese cambio o esa edición es por un asunto de clarificación. Por ejemplo, en la palabra, en el capítulo 2, párrafo 3, cuando habla de la Trinidad, en la confesión de Westminster dice que en ese único Dios hay tres personas. Pero en nuestra confesión de fe dice que en esa única esencia divina o en ese único Dios hay tres subsistencias. Y entonces la palabra persona y la palabra subsistencia son dos palabras de hecho históricas, son dos palabras ortodoxas, pero ellos prefirieron la palabra subsistencia por un asunto completamente en su contexto. Había un bautista que había salido de ellos, que escribió una confesión de fe en la cual él hablaba en nombre de los bautistas diciendo, negamos que Dios viva en tres subsistencias, sino que Dios es una subsistencia, era un unitario. Así que cuando se escribe la Confesión de Londres, ellos tomando en cuenta eso, ponen, creemos en un solo Dios, en tres subsistencias, y la palabra subsistencia tiene una connotación importante de defensa para demostrar que ellos eran trinitarios. Esos detalles, por ejemplo, son bien importantes. Así que a veces hay cambios por un asunto de clarificación o algo en el contexto, y a veces también hay cambios cuando había una doctrina que se creía un poco diferente. Por ejemplo, en el capítulo 1, párrafo 6, la confesión de Westminster dice que la palabra de Dios es suficiente y nos dice todo lo que necesitamos con respecto a la gloria de Dios, la salvación del hombre, la fe y la vida. Pero luego añade, y estas cosas se encuentran contenidas en la palabra o también se puede llegar a ellas por buenas y necesarias consecuencias. En nuestra confesión de fe hay un cambio en ese párrafo y dice que todo lo que el hombre necesita saber para salvación, la gloria de Dios, la fe y la vida,
se encuentra necesariamente contenido, expresamente contenido o necesariamente contenido en nuestra confesión de fe. ¿Ves? Ahí hay un cambio. Y creemos que ese cambio sí tiene que ver con una clarificación que demuestra algo que los bautistas estaban tratando de explicar. Cuando lleguemos a ese párrafo, te lo voy a explicar. Ahora solo te lo dejo en suspenso, pero estoy tratando de probar que todas esas ediciones tenían propósito. A veces propósito de mostrar simplemente clarificación, a veces propósito de mostrar una diferencia, pero todo eso lo hicieron sobre la misma base con el propósito de demostrar que ellos tenían una misma fe con este pueblo, con estos hermanos a los que ellos amaban, los presbiterianos y los congregacionalistas. Muy bien, nuestra confesión de fe tiene una estructura como todo documento humano y es una estructura que la hemos visto la semana anterior o antepasada, la vimos como un edificio. Un edificio que tiene en primer lugar un cimiento donde se sostiene, luego tiene una estructura principal, luego tiene un recubrimiento externo y luego tiene un techo. Esas cuatro partes son las que constituyen nuestra confesión de fe o cómo la confesión de fe está agrupada o estructurada. Así, nosotros vimos la semana anterior o antepasada los capítulos del 1 al 6 para ver lo que tiene que ver con el cimiento de esa confesión de fe. El cimiento. ¿Qué es el cimiento? Sobre lo que vamos a levantar todo el edificio. Ahí están 3 temas principales y si tomaste apuntes, espero que puedas ir recordando lo que vimos. Pero los 3 temas principales son, en primer lugar, la palabra de Dios. En segundo lugar, la doctrina de Dios. Y en tercer lugar, la doctrina del hombre y del pecado. Esos son los 3 temas que se hablan en esos primeros 6 capítulos. En el capítulo 1 se habla de la palabra, en los capítulos 2 al 5 se habla de Dios y en el capítulo 6 se habla del hombre. Cuando se habla de la palabra, todo está estructurado sobre la palabra. Cuando se habla de Dios, nosotros aprendemos su naturaleza, capítulo 2, pero también sus obras, capítulo 3, 4 y 5. Esas obras que tienen que ver con su decreto, pero que tienen también que ver con cómo él ejecutó ese decreto a través de la creación y la providencia. Así que finalmente en nuestro cimiento se encuentra lo que tiene que ver con la doctrina del hombre. Y yo les dije o les hice mención de algo bien importante en ese día que hablábamos sobre este tema. Y eso es que cuando uno piensa en la doctrina del hombre, mis hermanos, si uno fracasa en su comprensión de la doctrina del hombre, si uno fracasa en ver la condición en la que el hombre está por su pecado, fracasa en ver la gloria de Cristo en la salvación. Es que si no fue tan grande el milagro, entonces realmente Dios no es digno de tanta alabanza. Pero si este milagro fue un milagro extraordinario, porque es un muerto que recibió vida, estando completamente muerto, entonces la gloria y toda la exaltación de esta obra es para el Señor y solamente para Él. Así que es vital nuestra comprensión de estos temas, porque esto nos ayuda a poder poner bien la base sobre la que se va a levantar toda nuestra confesión de fe. Muy bien. Luego vimos la segunda parte de la confesión de fe. Y aquí, Ariel, quiero pedir que me ayudes, mi hermano. Perdóname porque creo que enseño la confesión todos los días de la semana a diferentes grupos. Entonces, nosotros alcanzamos a ver todos los detalles de esta segunda parte de la estructura, las 4 partes que tiene. ¿Alguien que pueda ayudarme a recordar si lo vimos? Sí. ¿Sí? Ok. Vimos entonces que esta segunda parte o la estructura principal tiene la base, tiene también lo que Dios hizo para que nosotros estemos en pacto con Él, también lo que nosotros debemos hacer por estar en pacto con Dios y finalmente aquello que tiene que ver con el medio con el que Dios comunica su pacto. Así que esta es la estructura. La estructura es vital para comprender por qué las cosas están organizadas de la manera en que están organizadas. El día de hoy, entonces, vamos a ver las 2 partes finales de esta estructura. El recubrimiento exterior y el techo. Empecemos hablando del recubrimiento exterior. Antes de poder hablar de los capítulos que conforman el recubrimiento exterior, yo quiero que pienses conmigo en un edificio. El edificio tiene su fundamento
El edificio tiene luego sus columnas por donde se levanta ese edificio, pero luego de que tienes eso, tú necesitas poner bloques para hacer paredes, ventanas, puertas, que es parte de lo que el edificio debe tener bien. Alguien ha dicho, oh, Pastor Jorge, pero realmente no es tan importante las ventanas y las puertas como es la estructura. Y yo quiero decirte, si hablamos de la estructura, quizás tengas razón, pero quisiera verte durmiendo en Córdoba, capital, en una noche de invierno, sin ventanas ni puertas en un edificio. ¿Cambiaría nuestra idea? No, espérate, no hablaba tan en serio. Creo que sí son un poco importantes. Claro que son importantes. No son estructurales, pero es algo que es necesario para que el edificio funcione bien. Y lo mismo pasa con los capítulos 21 al 30 de nuestra confesión de fe. No son la estructura, pero son la consecuencia inevitable de esa estructura. Es decir, los capítulos 21 al 30 lo que van a tratar es cuál es la consecuencia de que tú estés en un pacto con Dios. Ahora que estamos en un pacto con Dios, ¿cuál es el tipo de vida que ahora vivimos? ¿Cuáles son las bendiciones que ahora hemos recibido? ¿Qué es lo que ahora nosotros podemos tener gracias a estar en ese pacto con Dios? Y eso, mis hermanos, es un asunto importantísimo, porque nos permite entender qué significa la libertad cristiana que ahora tenemos en Cristo Jesús. Así que veamos la libertad cristiana, que es esta tercera parte de la confesión, que empieza en el capítulo 21. Y voy a nombrar de qué se trata cada capítulo y luego vamos a tratar de hacer un resumen conectándolo con esta realidad. Capítulo 21 habla de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Ese es el capítulo central o el que le da el nombre a esta parte de nuestro análisis de la estructura, la libertad cristiana. En el capítulo 22 tenemos la adoración religiosa o cómo nosotros debemos adorar a Dios. En el capítulo 23 se habla de los juramentos y los votos lícitos. Otra de las cosas que nosotros tenemos como libertad por causa de estar en un pacto con Dios. En el capítulo 24 se habla de las autoridades civiles. Las autoridades civiles. Capítulo 25, el matrimonio. Capítulo 26, la iglesia. Capítulo 27, la comunión de los santos. Capítulo 28, 29 y 30 hablan del bautismo y de la cena del Señor. El 28 establece los dos como las ordenanzas. El 29 habla del bautismo y el 30 habla de la cena del Señor. Muy bien. Quiero, mis hermanos amados, que ahora nos dediquemos a considerar brevemente algunas de las cosas que encontramos aquí en nuestra confesión de fe para poder entender cómo se conectan estas realidades con lo que nosotros somos. Yo lo que voy a hacer es que voy a compartir la confesión de fe aquí para que todas puedan verla en su pantalla. Si tienes una confesión de fe a la mano, yo creo que sería sumamente útil que puedas tenerla también, pero para los que quieran puedo compartirlo aquí en la pantalla nuestra confesión. Déjenme recordar cómo se hacía eso. Aquí. Así. Tap. Muy bien. Todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a mirar lo que dice el capítulo 21 en primer lugar para poder considerar algo bien importante. Mis hermanos, miren con atención cómo empieza el capítulo 21. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en, cuando nosotros leemos esta primera parte de la confesión de fe, lo que nosotros estamos haciendo es ver cómo la confesión de fe nos muestra la conexión que hay entre el capítulo 21 y los capítulos 7 al 20 que acabamos de pasar. Es decir, lo que hay ahora es consecuencia de lo que Cristo hizo. Nosotros tenemos libertad por causa de que Cristo la compró para nosotros a través de su sacrificio. Así que esa libertad que hemos recibido
es la libertad de la que ahora se va a hablar. En primera instancia, esa libertad tiene que ver con las cosas espirituales que hemos recibido y esa diferencia del estado en el que ahora estamos. Por ejemplo, hemos sido liberados de la culpa del pecado, de la ira condenatoria, del rigor y la maldición de la ley. Hemos sido librados del presente siglo malo, de la esclavitud de Satanás, del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor a la muerte, del aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro, de la condenación eterna. Todo eso son las virtudes que hemos recibido por causa de lo que Cristo compró. En otras palabras, esto es la consecuencia del pacto de Dios. Vivir en libertad, vivir en esta preciosa libertad es la consecuencia del pacto con Dios. Así que no solamente se presenta aquí en un sentido claro el tema de qué cosas fuimos librados, sino que también aquí añade algo más. Pero también consiste en un libre acceso a Dios y en rendir su obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Lo que se nos afirma es que esta libertad, mis hermanos, es una libertad que fue comprada por Cristo, es una libertad que trae preciosísimos privilegios para nosotros, pero es una libertad que consiste en que ahora podemos vivir delante de Dios, teniendo acceso delante de Dios y vivir en obediencia a Él, pero no como un esclavo que le tiene miedo a los golpes de su capataz, sino como un hijo que se complace en obedecer a su padre, como un hijo que siente satisfacción cuando su padre está satisfecho con él. Esa es la idea de lo que nosotros ahora tenemos. Esa es la consecuencia. Libre acceso. Somos libres. Vivimos en una realidad diferente, en una realidad que trae gozo a nuestro corazón. Así que esta es la libertad cristiana. Esta libertad cristiana también está conectada con otra realidad. Ya que nosotros hemos sido librados de el yugo de esclavitud en el que estábamos, entonces también somos librados de tener que obedecer ciegamente a los hombres o de tener que buscar intermediarios terrenales, sino que ahora podemos ir a la palabra y a través de la palabra nosotros podemos ser convencidos de qué es lo que Dios quiere. Hermanos, esto es un asunto vital. Dice que Martín Lutero, John Owen, Juan Calvino entendían con tanta importancia la libertad cristiana que de hecho Owen dijo que la libertad cristiana era el segundo principio de la reforma. Imagínate, el primer principio de la reforma es la justificación por la fe. Pero Owen dijo, el segundo principio de la reforma es la libertad de conciencia y la libertad cristiana. ¿Por qué esto es tan importante, mis hermanos? Porque esto establece que nosotros no necesitamos ir a través de la mediación de hombres o de lo que los hombres nos puedan decir para poder saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, sino que nosotros a través de la palabra de Dios podemos saber qué es lo que Él espera de nosotros. Y todos estos capítulos se encargan de mostrarnos que nosotros tenemos acceso y tenemos ese conocimiento en su palabra, un conocimiento al cual podemos ir constantemente porque Dios lo ha revelado para nosotros. Así que la libertad cristiana significa que hemos sido librados del pecado, de la condenación, de la culpa, de todo eso, pero que hemos sido librados para ahora obedecer a Cristo con una limpia conciencia en las cosas que Él nos ordena a través de su palabra. ¿Y cuáles son las cosas que Él nos ordena? Bueno, comencemos a analizar cuáles son aquellas cosas entonces de esta libertad. Lo primero que aparece en nuestra lista de nuestra confesión de fe es el capítulo 22. Y eso es la adoración. El párrafo 1 cita o habla muy parecido a cómo aparece el párrafo 1 del capítulo 1 con respecto a la luz de la naturaleza, recordándonos que todos los hombres por naturaleza saben que deben adorar a Dios.
pero luego explica que la única manera aceptable de adorar a Dios es aquella que Él ha instituido y que está delimitada por su palabra. Así que esto es bien importante. Es bien importante porque esto constituye, mis hermanos, la realidad de que a Dios hay que adorarlo, pero la forma de adorarlo es la forma que Él estableció en su palabra. Y ahora somos libres. Tenemos la libertad de acercarnos a Él, adorarle, pero tenemos la libertad de saber cómo Él quiere ser adorado. Y en eso consiste nuestra libertad. No hay nada más libre que cuando un grupo de creyentes se reúnen el domingo por la mañana y adoran a su Dios conforme a lo que Él mismo ha establecido. Ese es un pueblo libre. Ya no está esclavizado a la conciencia de ningún hombre. Ya no está esclavizado, obligado a tener que creer lo que algún hombre dice. Ahora es libre para poder obedecer y hacer lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere está escrito en su palabra. Mis hermanos, este principio es tan maravilloso y nuestra confesión lo recuerda como una de esas libertades que nosotros tenemos. Ahora que estás en un pacto con Dios, el resultado inevitable es que eres libre para adorarle conforme a su palabra. En el siguiente lugar, nosotros, y como saben mis hermanos, no podemos meternos en todo el detalle, ya lo vamos a hacer después, pero lo que aparece después es lo que tiene que ver con los votos y los juramentos. Los votos y los juramentos tienen que ver con algo que Dios exige de su pueblo. Hace algunos años yo, estudiando los 10 mandamientos expuestos por Juan Calvino, me di cuenta, y tengo que decir, aprendí con mucho gozo, que de hecho el jurar en el nombre de Dios es un mandato que Dios hace para su pueblo. Ahora, no se debe jurar por cosas vanas, superficiales o triviales, pero Dios exigía de su pueblo en el antiguo pacto que juraran en su nombre, porque jurar en el nombre de Dios es una muestra de confianza. Piensa en esto. Quizás esta es una buena forma de ilustrarlo. Imagínate que tú estás en un lugar y una persona al frente tuya cae muerta. Nadie más lo vio, nadie más estuvo ahí y de pronto llega la policía o llegan los jueces, etcétera, y dicen, ¿qué pasó? Y tú puedes decir, juro delante de Dios que es testigo que este hombre estaba aquí y cayó solo y se murió. Yo no he tenido nada que ver con este incidente. Ahora, ¿por qué muestra esto confianza? Porque piensa en esto. En primer lugar, quien jura en el nombre de Dios en una situación donde no hubo nadie más es porque cree que Dios está presente. En segundo lugar, que Dios es capaz de respaldar esa verdad o también de traer juicio. En el Antiguo Testamento eso se hablaba de esta manera. Dios traiga sobre mí tal cosa si lo que estoy diciendo es aquello. Esa forma era una forma de juramento. Y de hecho, los juramentos son lícitos. Son lícitos y son parte de nuestra libertad porque ahora tenemos acceso delante del trono de la gracia y tenemos a Dios como nuestro Padre, aquel en quien podemos ir y en quien podemos prestar esa certeza. Este capítulo habla de cómo se debe jurar, de cuáles son las cosas que deben hacerse, y esto está completamente basado en lo que nosotros encontramos en el tercer mandamiento de no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque es parte de lo que este mandamiento ordena. No lo tomes en vano, no significa que no puedas jurar, significa que no debes hacerlo en vano. Y ese es el principio. En el capítulo 24 aparece otra de las libertades en los que la iglesia puede vivir. Y esa libertad es la relación con las autoridades civiles. Mis hermanos, presten atención a esto bien importante que les voy a decir ahora. Cuando nosotros pensamos en la libertad cristiana, hay un asunto de inconsistencia bien grande en el mundo reformado en general y que nosotros lo vemos en la historia. Por ejemplo, si la libertad de conciencia significaba que nadie podía obligarte a creer algo que la palabra de Dios no lo dijera, si la libertad de conciencia significaba que nadie podía coaccionarte, mira Eliana, tienes que creer esto, mira Mónica, esto es lo que tienes que creer, eso es lo que dice la libertad cristiana. No, nadie te puede obligar por la fuerza a creer algo,
a menos que lo veas en la palabra de Dios, porque tenemos libre acceso, tenemos esa libertad. Ahora, esto es lo que se pregona en nuestra confesión de fe. Pero lastimosamente, cuando el Estado está unido a la iglesia, el Estado, por ejemplo, perseguía a aquellos que no tenían la fe que la iglesia del Estado tenía. Y entonces había persecución, había cárcel, había muerte para aquellos que pensaban algo como herético. Pero entonces, parte de la libertad que nosotros tenemos es la relación que tenemos con el Estado. Mis hermanos, eres libre. Hemos sido librados, pero hemos sido librados para tener una relación correcta, respetuosa y de honra con el Estado en el cual te encuentras. En el caso de ustedes, ustedes deben mantener una relación correcta en libertad con la República Argentina. ¿Por qué? Porque para esa libertad Dios nos llamó. Una libertad en la cual tú puedes y debes, como ciudadano, buscar el bien de tu nación, como creyente, someterte a tus gobiernos y poder orar por ellos. Y aquí hay muchas cosas que son parte de nuestra libertad. De hecho, yo crecí en un contexto donde se decía que cualquier cristiano que se involucrara en la política estaba en pecado y eso estaba mal. Sin embargo, el estar involucrado o ser parte de eso es parte de nuestra responsabilidad de saber que somos ciudadanos. Ahora, hoy yo tendría muchos reparos en poder aconsejar a alguien que pueda meterse en el mundo de la política. Sin embargo, no hay ninguna razón bíblica para decir que no lo haga. Sin embargo, este asunto es un asunto de libertad. Somos libres para poder orar por nuestra nación, vivir en esa libertad, vivir haciendo lo que tenemos que hacer y vivir para que el Señor sea glorificado a través de las naciones. Piensen en esto. Una de las características de los anabautistas era que ellos no creían en que los estados civiles organizados eran de parte de Dios. Ellos creían que el único reino que podía existir era el reino de Cristo. Por lo tanto, todo reino humano era un reino del diablo. Como consecuencia, los anabautistas no respetaban a la autoridad civil. Ellos se retiraban, no pagaban sus impuestos, no oraban por el rey, no le prestaban nada. Cuando se escribe la Confesión Bautista, recuerda que uno de los deseos era clarificar que nosotros no somos anabautistas. Y cuando ves un capítulo como este, te das cuenta que realmente se enfatiza, nosotros no somos anabautistas, porque para nosotros el Estado, no sé quién es el presidente de turno ahora en Argentina, en Ecuador estamos a punto de tener elecciones en unas semanas. No importa de qué línea sea, no importa si estamos o no de acuerdo, una cosa sí reconocemos como creyentes, que Dios es el Rey soberano y el que pone y quita reyes en nuestras naciones, ¿sí o no? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Orar por ellos y hacer uso de nuestras facultades legítimas cuando hay algo que no esté bien, cuando se promuevan leyes incorrectas. Debemos hacer escuchar nuestra voz dentro de los límites que se permiten, porque Dios no está a favor de la anarquía. Sin embargo, el pueblo tiene responsabilidad de hablar y plantear cosas que sean apropiadas para la equidad en medio de donde viven. Todo eso es parte de nuestra libertad. Ahora, solo déjenme hacer un comentario. No sé si esto es algo que ustedes lo han vivido allá o lo están viviendo, pero cuando se hacen estas marchas, con mis hijos no te metas, que tratan de defender el hecho de que no hay la ideología de género en las escuelas públicas, etcétera, a veces se han convocado marchas para que los cristianos salgan a marchar. Quiero decirles que creo que es legítimo que un cristiano salga a marchar por algo así. Sin embargo, es bien importante entender esto. Cuando nosotros salimos a marchar por alguna causa de estas, no lo hacemos como una iglesia local, sino que lo hacemos como ciudadanos en la relación con este gobierno. Porque como iglesia local nosotros no somos llamados a tener que intervenir en medio del gobierno, porque hay campos o esferas de autoridad que tienen que respetarse. Pero como somos cristianos y somos ciudadanos de ese país, tenemos la libertad de poder hablar y presentar ciertas cosas dentro de los límites de lo que es correcto y permitido según nuestra Constitución. Entonces, esto es importante, porque un pastor puede decirle a su iglesia, hermanos,
Nosotros no vamos a salir como una iglesia a marchar porque ese no es el punto. Lo que nosotros vamos a hacer es que mi familia y yo vamos a salir. Y los que quieran venir como ciudadanos que están de acuerdo con esto son bienvenidos a venir. Eso es parte de las distinciones importantes en nuestra realidad y nuestra libertad en medio de este mundo. Mis hermanos, solamente una tendencia anabautista nos haría pensar que un cristiano no tiene que pensar o preocuparse por las cosas políticas que suceden en su nación. La política ciertamente no es la solución de nada, porque la solución está en Cristo Jesús. Pero un cristiano responsable debe ser responsable con respecto a su relación con el Estado. ¿Me hago entender? Nosotros deberíamos ser los primeros ciudadanos en salir a votar. Deberíamos orar porque estamos delante de Dios cuando votamos, mostrando nuestra responsabilidad de saber que queremos hacer la voluntad de Dios y que su voluntad se hará. Todas estas cosas son bien importantes y muestran nuestra libertad. Mira cómo lo dice nuestra confesión de fe, que es muy interesante con respecto a este punto en particular. Mira, leo el capítulo 24 brevemente. Dios, el Rey, el Supremo Señor y Rey de todo el mundo, ha constituido autoridades civiles para que estén subordinadas a Él y estén sobre el pueblo para su propia gloria y el bien público. Con este fin los ha armado con el poder de la espada para la defensa y estímulo de los que hacen el bien y para el castigo de los que hacen el mal. Noten, Dios es el Rey soberano, el Rey del mundo, y los gobiernos están subordinados a Él. Y por lo tanto, Él establece estos gobiernos y les da autoridad. Por eso dice que les da el poder de la espada, que es el poder de la justicia, de juzgar, para poder hacerle bien a los que hacen bien y castigar a los que hacen mal. Párrafo 2. Es lícito que los cristianos acepten y ejerzan el cargo de autoridad civil cuando sean llamados a ello, en cuya administración deben preservar especialmente la justicia y la paz, conforme a las leyes que sean sanas de cada reino y estado. Entonces, con este fin, ahora bajo el Nuevo Testamento, pueden hacer la guerra lícitamente en ocasiones justas y necesarias. Noten todas las cosas conectadas a la realidad de lo que es nuestra responsabilidad con el Estado. Los cristianos somos libres para relacionarnos con el Estado y debemos ser fieles en esa relación. Y podemos hacerlo así porque ahora estamos en un pacto con Dios y hemos sido librados de cualquier estar subyugados o estar bajo el miedo al hombre. Tenemos una responsabilidad delante de Dios. ¿Ok? Eso nos lleva rápidamente, y como ven, hermanos, les pido disculpas, tengo que ir rápidamente porque es solamente un panorama, porque estamos tratando de entender la estructura. El capítulo 25 habla del matrimonio. Por el tiempo no lo vamos a leer, pero quiero decirles por qué el matrimonio, hermanos, porque parte de las libertades gloriosas que tenemos es que todo hombre y mujer pueden casarse dentro de los límites que Dios estableció. Y eso es parte de los beneficios y de las bendiciones que Dios nos da en esta vida. Así que esa es otra de nuestras libertades. Y por causa de estar en un pacto con Dios, nuestra forma de afrontar esa realidad tiene que ser una forma diferente. Los creyentes nos casamos con creyentes y tratamos de vivir honrando al Señor en hogares donde se evidencia una sombra de Cristo y su iglesia a través del trato que tienen los hombres y las mujeres en su hogar. Así que el matrimonio es parte de nuestras preciosas libertades. El matrimonio es parte de lo que Dios nos ha dado para disfrutar. Piensen en esto. El catolicismo romano enseñaba que si alguien quería servir a Dios y quería vivir para Él, tenía que privarse de una familia porque tenía que dedicarse al Señor completamente. Te pregunto, ¿en qué versículo de la Biblia se encuentra ese mandato católico romano? En ninguno. En la tradición, en las conjeturas de los concilios, de los papas. Ahí es donde se llegaban a esas conclusiones. Pero eso no puede atar la conciencia de nadie, porque eso no es lo que Dios manda. Mis hermanos, las buenas obras son las que Dios establece. En el capítulo 16, cuando habla de buenas obras, dice,
Buenas obras son las que Dios ha dicho que son buenas obras. Una persona podría pasar golpeando su cuerpo todo el día, haciendo ayunos interminables. Habló por razones religiosas, ¿verdad? O podría estar tirado al piso haciendo alguna penitencia diciendo voy a honrar a Dios a través de esto. Pero el hecho de que lo haga con sinceridad no significa que por eso va a ser recibido, porque lo que se necesita para obedecer lo que Dios quiere es hacer lo que Dios dice. No casarse como una muestra de amor por Dios no es una buena obra. Y Dios no la acepta de una manera como una buena obra, porque esto es algo que no es algo que Dios está pidiendo. Por lo tanto, el matrimonio es parte de esas libertades. Hermanos, es legítimo que un hermano soltero, un hermano viudo pueda, bueno, que está solo, pueda tomar por mujer a una hermana en Cristo. Es legítimo que una hermana anhele casarse. Es legítimo que espere correctamente a un hombre creyente que la lidere, la ame, la dirija. Eso es apropiado. Eso es apropiado. Y no es algo diferente a las libertades que Dios nos ha dado. Dios te dio esa libertad para disfrutarla por causa de esta relación que ahora tenemos con Él. Gloria a Dios por el matrimonio. Y realmente no hay un estado más honroso y glorioso que el matrimonio. Aunque quiero decirle a mis hermanos solteros que al final la clave no es estar casado o soltero, sino encontrar nuestro contentamiento en Cristo Jesús. Pero quiero decirte esto. El poder casarte es parte de las preciosas libertades que tenemos en Cristo Jesús. El capítulo 26 habla de la iglesia. Les prometo que vamos a profundizar en eso cuando hablemos de la iglesia, porque hay mucho para hablar aquí y ese es mi tema favorito para tratar. Pero lo que quiero decirles es que con respecto a la iglesia hay un asunto bien importante conectándolo con nuestra estructura. ¿Qué es lo que hace que una iglesia sea una iglesia? ¿Qué es lo que hace que un grupo de hermanos que se están reuniendo pueda ser considerado una iglesia? ¿Sabes qué es? El poder del Cristo resucitado, que cuando esos hermanos se reconocen entre sí, caminan a una fe en común y hacen un pacto solemne entre ellos y delante de Dios, ellos son una iglesia. Y esa preciosa libertad de saber que es nuestra responsabilidad reunirnos con otros y adorar al Señor. Pero es precioso saber que el estar con Él no es algo muy distante de nosotros, porque donde están dos o tres reunidos, Él está en medio. Y no estoy hablando aquí de desorden, no estoy hablando de que simplemente gente se reúne y diga somos una iglesia. No, no, estoy hablando de que no necesitamos instituciones, que no necesitamos hombres que puedan decir ahora ustedes son una iglesia. Lo que necesitamos es obedecer lo que la palabra dice que nos convierte en una iglesia. Eso es parte de nuestra libertad. Es parte del gozo que puede tener un cristiano, aun cuando esté en medio de un estado de persecución. No importa si el Estado nos persigue, el Estado no determina si nosotros somos o no una iglesia, sino lo que Cristo ha dicho en su palabra. Qué preciosa libertad, qué preciosa realidad de lo que nosotros somos en Él por causa de este pacto. Mis hermanos, es un gozo ver cómo en el mundo entero, el domingo por la mañana en los diferentes horarios, se enciende una lucecita ahí en Saldán, se enciende una lucecita aquí en Santo Domingo, se enciende una lucecita y está el pueblo de Dios adorando a Dios, porque es algo que los hombres no pueden controlar o no pueden tener una jurisdicción sobre eso, porque es parte de la libertad. Que hombres y mujeres rescatados por la gracia de Dios se puedan reunir a adorar a su Señor y la presencia de Él estar en medio de ellos. Qué bendito pacto y qué bendita esperanza que tenemos. Que el lugar más glorioso de la tierra queda en una ciudad pegada a Córdoba capital, donde ustedes se reúnen y adoran al Señor. Y el lugar más lindo de la tierra queda en esta ciudad que no es tan grande, no tiene muchas cosas bonitas para ofrecer quizás físicamente, pero cuando el pueblo de Dios se reúne, es el cielo en la tierra. Qué verdad tan gloriosa de lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Aunque no lo oír,
Espero que estén diciendo un fuerte amén, por lo menos en su mente o en su corazón. Qué verdad tan maravillosa. Eso sí la vi a mi hermana Nilda diciéndome amén. La escuché con mi corazón. Muy bien. Ahora, con respecto al capítulo 27, se habla de la comunión de los santos. Eso también es parte de nuestra libertad. ¿Por qué? Piensen esto. Vamos a decirlo de esta manera. Cuando Dios te adoptó como su hijo y tú entraste por la puerta de ese trono de la gracia y te sentaste en la mesa para poder compartir la cena, te diste cuenta de una cosa, y yo me di cuenta de una cosa también, que cuando te sentaste, habían otros que estaban sentados en esa misma mesa, que fueron convocados por el mismo Padre, que fueron llamados a ser parte del mismo cuerpo y que por eso son nuestros hermanos. Ahora, esa realidad tan maravillosa es tan cierta en la iglesia local como es cierta también en las iglesias de otros lados. Yo no los conozco físicamente, pero pronto conocerlos y abrazarlos. Pero son mis hermanos. Y así como ustedes, y así como yo a la distancia con ustedes, hay hermanos nuestros en todo el mundo que están sentados en esa mesa, tomando del mismo pan y bebiendo de la misma copa, porque fuimos convocados por el mismo Padre y unidos por el mismo Espíritu en ese mismo cuerpo de Cristo. Eso es una realidad maravillosa que tiene muchas responsabilidades también. Tu libertad es vivir en comunión con tus hermanos, sean tu iglesia o estén fuera de tu iglesia. Si están en Cristo Jesús, están sentados en la misma mesa contigo. Y esto incluye algunos que quizás no tienen nuestra misma fe en todos los puntos, pero que en sus iglesias se predica el evangelio. Esos son nuestros hermanos. Esos son hombres y mujeres por los cuales darles gracias a Dios y decir, Señor, ayúdame a buscar su bienestar. Y en todo lo que dependa de mí, ayúdame a hacerles bien. En el capítulo 26, cuando termina el capítulo, dice que los creyentes en todo lugar, pastores y miembros, están obligados a buscar el bien de las iglesias de Cristo en todos los lugares. ¿Y sabes cómo se puede hacer eso? Orando por ellos, pero también buscando hacerles bien de cualquier manera posible. Y eso es parte de nuestra libertad. Qué precioso saber que el evangelio no depende de nosotros solamente, sino que el evangelio está en el mundo entero y que Dios está salvando a su pueblo y que nos gozamos cuando encontramos a hombres y mujeres que han sido salvados por esa misma gracia bendita. Hermanos, vivir en comunión es parte de esa libertad que hemos recibido. Capítulo 28, 29 y 30, que es la última parte de esta libertad, habla de las ordenanzas. Las ordenanzas que la iglesia tiene son solamente dos: el bautismo y la cena del Señor. En el capítulo 28 se acentúa cuáles son estas ordenanzas, quiénes deben oficiarlas, pero en el capítulo 29 y 30 se trata por separado el tema del bautismo y la cena. Así que, ¿cuáles son algunos de los detalles importantes? ¿Por qué existe un bautismo? Porque inevitablemente estamos en un pacto. El bautismo es la manifestación externa de que nosotros estamos en un pacto con Dios. ¿Por qué existe la cena? La cena es la consecuencia de estar en un pacto con Dios. Es un recordatorio de que nosotros estamos en esa relación y que la mesa está puesta siempre para recordarnos que hemos sido rescatados por la gracia de Dios, para aumentar nuestra fe, para recordarnos que nuestra copa está rebosando porque somos recibidos por nuestro Padre. Así que el bautismo y la cena evidentemente son una consecuencia del pacto que Dios hizo con nosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, todo lo que vemos en estas libertades están conectadas a la realidad pactual de que ahora nosotros en Cristo estamos en una relación nueva con Dios. Y por causa de esa relación nueva, tienes una responsabilidad que cumplir y toda esta lista de cosas es lo que evidencia en qué consiste esa libertad. Así que hemos visto hasta aquí el cimiento del edificio,
Capítulos del 1 al 6, anda repitiendo conmigo en tu mente mientras voy diciéndolo. Capítulos del 1 al 6, el cimiento es donde se sostiene el edificio. Luego hemos visto la estructura principal, que son los capítulos 7 al 20, que hablan del pacto de Dios. Ahora hemos visto el recubrimiento exterior, que es como lo que se pega alrededor de esa estructura, como una consecuencia de esa estructura. Eso va de los capítulos 21 a 30. Y hemos visto en todas aquellas cosas que somos libres por causa de Cristo Jesús. Pero, finalmente, la confesión termina como todo edificio con un techo. Y ese techo es las cosas del fin, los eventos por venir, o déjame decirlo de una manera pactual, la consumación del pacto. ¿Por qué la consumación? Porque todo lo que se prometió en el pacto, todo lo que el Señor ha ido haciendo a través de este pacto, llega a su consumación en el tiempo final, cuando aparecen delante de nosotros la muerte, la resurrección y el juicio final. Quiero que me regales estos últimos minutos para poder hablar de esta realidad de la consumación en los capítulos 31 al 32, ¿ok? Mi meta en estas clases es darte un panorama. Yo espero que hasta ahora estés un poco más relacionado con la confesión de fe. Sé que estoy haciendo algo panorámico, todavía no hemos entrado en materia, solo estamos mirando el bosquejo. Pero es bien importante que todos ustedes estén familiarizados con dónde está qué y por qué está ahí y cómo todo se conecta con todo, ¿ok? El techo, evidentemente, se conecta con el cimiento porque lo que se concluye es lo que empezó en ese cimiento. Luego está la estructura, que es donde termina la estructura, está ese techo, es porque ahí se consuma este pacto. Y todas las libertades también son consumadas en estos momentos finales, en los capítulos 31 y 32. Vamos a analizar lo que estos capítulos nos enseñan, pero antes de leerlos, yo quiero hacer una explicación inicial, ¿ok? Préstame muchísima atención. Hay dos cosas o dos momentos en escatología que hay que entenderlas. A lo primero se le llama el estado intermedio. El estado intermedio es el estado al que van los hombres y las mujeres, ¿verdad? Cuando digo hombres, estoy hablando de la humanidad, donde van los hombres cuando mueren y están esperando la resurrección de los muertos. A eso se le llama el estado intermedio. Pero luego del estado intermedio, el otro estado se conoce como el estado eterno. El estado eterno. Ahora, quiero que pienses en esto. Voy a presumirte un poco mi confesión de fe pastadura, ¿ok? Pero quiero que mires lo que quiero ilustrarte. Esta es la venida de Cristo. Aquí tienes el estado intermedio y aquí tienes el estado final o eterno. Lo que hace la diferencia entre el uno y el otro es la venida de Cristo. La venida de Cristo termina el estado intermedio y comienza el estado eterno. ¿Qué es el estado intermedio? Cuando las personas mueren. Mi papá murió hace 2 años y medio. Mi papá, su cuerpo está en la tumba, pero por el hecho de que fue un creyente, su alma está con el Señor. Ahora, él está en un estado que se le llama intermedio, porque es temporal, porque no es el destino final, porque va a terminar cuando Cristo vuelva por segunda vez y los muertos resuciten y entonces van a ser establecidos o eternamente con Dios o eternamente condenados. ¿Me hago entender? Esa distinción es bien importante porque esto nos ayuda a poner nuestra mente clara. Y ahora quiero decirles algo. También nos vamos a dar cuenta que nos va a vacunar, por usar esa expresión, contra el dispensacionalismo, que es muy conocido y quizás la mayoría de ustedes como yo crecimos aprendiendo escatología desde una perspectiva dispensacional, donde se nos habló de un rapto, donde se nos habló de el tribunal de Cristo para los creyentes y entonces el milenio terrenal. Todo eso es quitado de en medio en esta visión confesional, porque eso no es parte de la visión que se tenía históricamente, sino que la escatología se resume a algo bien sencillo. Hay una esperanza gloriosa. La esperanza siempre ha sido
la segunda venida de Cristo. Y hoy vivimos en esta época esperando esa venida. Y cuando venga esa venida, entonces empezará el estado eterno. Eso nos lleva entonces a considerar en primer lugar el capítulo 31. Quiero que veas conmigo cómo la confesión de fe describe el estado intermedio en el capítulo 31, párrafo 1. Hay algunas cositas a las que quiero llamarte la atención aquí. Dice el capítulo 31, párrafo 1. Déjame compartirlo aquí para que podamos verlo así puedo señalarlo para todos nosotros. Muy bien. Quiero que notes los comentarios que voy a hacer aquí mirando nuestra confesión. Capítulo 31, párrafo 1. Los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven corrupción. Pero sus almas, que no mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Entonces las almas de los justos son hechas perfectas en santidad, son recibidas en el paraíso, donde están con Cristo y contemplan el rostro de Dios en luz y gloria, aguardando la plena redención de sus cuerpos. Y las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen en tormento y total oscuridad, reservadas para el juicio del gran día. Aparte de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, la Escritura no reconoce ningún otro. Déjame señalar aquí por lo menos 3 o 4 cosas bien importantes. La primera es que se describe qué es lo que pasa en el estado intermedio. Aquí eso lo encontramos, lo vamos a pintar de amarillo. Dice que lo que sucede es que los cuerpos de los hombres vuelven al polvo. Hermanos, todos mueren, o casi todos mueren. Hay algunos que van a estar vivos cuando Cristo vuelva por segunda vez, pero la realidad del hombre es morir. Cuando el hombre muere, su cuerpo vuelve al polvo y ve corrupción, pero su alma va de regreso al Señor. Ahora, piensen esto. Esto nos muestra cómo la visión confesional es que el hombre está compuesto solamente de cuerpo y alma. En la teología reformada no creemos en la parte de tricótoma del hombre, como si el hombre fuera cuerpo, alma y espíritu, sino que el hombre es cuerpo y alma, o también puedes decir cuerpo y espíritu. Solo hay estas dos partes. Y nuestra confesión recoge esa enseñanza diciendo, el cuerpo va a la tumba y el alma regresa a Dios. ¿Te acuerdas que eso es un eco de lo que dice Eclesiastés? El polvo vuelva, el cuerpo vuelva al polvo como era y el alma vuelva a Dios que la dio. Eso está hablándose aquí. A esta separación del cuerpo con el alma se le llama el estado intermedio. Dice Waldron, el doctor Waldron, que esto es como si dijéramos que el alma de alguna manera está desnuda, porque no es natural que el alma esté sin el cuerpo, porque el hombre es integral. Y en el momento en que se separa su cuerpo y su alma, está en una situación que no es natural, pero que es una situación en la que el hombre va a estar hasta que vuelva a resucitar. Así que la separación del cuerpo y el alma se llama estado intermedio. Ahora, en el estado intermedio hay una segunda cosa que se nos dice aquí. Hay 2 lugares a los que las almas van. Las almas de los justos son hechas perfectas en santidad, son recibidas en el paraíso, donde está Cristo, y contemplan el rostro de Dios en luz y gloria, guardando la plena regeneración de sus cuerpos. Esto es lo primero que se nos dice, lo pinto de otro color. Las almas de los justos son hechas perfectas, pero por el otro lado, las almas de los malvados son arrojadas a las tinieblas, al infierno, donde van a sufrir, pero la característica de estos 2 lugares es que son temporales. Son temporales. Nota, dice que están aguardando la plena redención de sus cuerpos. Eso es lo que dice con respecto a esta parte. Están aguardando esa plena redención. Y cuando habla de los que van al infierno, dice que permanecen en tormento, reservados para el juicio del gran día. Son 2 expresiones que nos muestran el hecho de que esto es algo
temporal, es algo temporal, no es el lugar final, no es el lugar definitivo, pero es un lugar donde las almas van a estar y van a probar de alguna manera, solo como alma, lo que va a esperar de ellos en la eternidad. Así que cuando hablamos del cielo y cuando hablamos del infierno, en el estado intermedio, estamos hablando de un estado temporal y estamos hablando de un estado real donde las almas van a disfrutar de esa presencia del Señor y las otras van a sufrir en tormento y oscuridad y van a esperar hasta el juicio final. Así que esta es la característica importante de lo que nosotros encontramos en el estado intermedio. El hombre muere, su alma regresa a Dios, pero Dios las direcciona. Hay unos que van al cielo y otros que van al tormento. Y eso no es todavía un juicio, pero sí es una distinción que se hace esperando el juicio final que vendrá después de la resurrección. ¿Me estoy haciendo entender? Así que esta parte es muy importante. Ahora, déjenme, mis hermanos amados, hacer rápidamente un comentario aquí. Nosotros encontramos aquí en nuestra confesión dos aclaraciones importantes. Déjenme borrar esto, ya vimos cómo está organizado el párrafo, pero ahora veamos dos aclaraciones importantes. Veamos si puedo quitar esto. Aquí, déjenme quitarlo rápidamente para que no nos confundamos al verlo. Muy bien, noten las aclaraciones importantes que se hacen. Aquí hay un paréntesis importante que quiero prestarle atención brevemente y aquí hay otro paréntesis o una explicación muy importante. Y las dos están conectadas. Dice que cuando las almas, cuando el hombre muere, su alma va a la presencia de Dios, pero dice o explica que las almas no mueren ni duermen. Hermanos, esta explicación es bien importante también porque esto demuestra que en nuestra fe nosotros creemos en la conciencia de aquellos que están muertos después de muertos. Ahora, es una conciencia que no es terrenal, pero ellos están conscientes en el lugar donde están y los unos están disfrutando de la gloria de Cristo y de ver su rostro y los otros están sufriendo y esperando el juicio que les vendrá. Así que es un estado consciente. Hubo en ese tiempo, y de hecho no es un asunto nuevo, es bien interesante. Estaba leyendo un artículo que escribí hace unos años sobre la escatología que está en nuestra confesión de fe, y hay una cosa interesantísima aquí. La creencia del sueño del alma era una creencia anabautista, ¿ok? Los anabautistas estaban en todo, tenían toda la mala doctrina que podían, pero ellos tenían esta doctrina, el sueño del alma. Pero Calvino escribió un tratado sobre el sueño del alma, hablando de que eso estaba mal, pero en el prefacio escrito por el traductor que trajo eso del griego al inglés, él decía, ¿por qué la doctrina del sueño del alma fue tan famosa y mucha gente la abrazó, aunque es una doctrina horrible? Es horrible porque es decir que el que muere simplemente nada sabe, ahí se quedó, está en una inconsciencia hasta la resurrección. ¿Por qué se aceptó tan rápido y por qué muchas iglesias abrazaron esta doctrina? ¿Sabes cuál es la razón? Porque al abrazarla, ellos estaban quitándole a la iglesia romana una de las maneras en las que ellos más hacían dinero. ¿Te acuerdas cuál era esa? Ellos decían que las almas que estaban en el purgatorio estaban sufriendo. Y entonces juntaban plata a través de eso y eso hizo que ellos construyeran la Basílica de San Pedro en el Vaticano y todas esas cosas que lo hicieron con plata del sufrimiento de personas que estaban diciendo, no, tenemos que hacer algo por nuestros familiares porque hoy están sufriendo. Y entonces los anabautistas tenían esta idea. Lo que dice Roma es pecado, claro que es pecado. Y entonces reaccionaron y se fueron al otro lado. No, hoy nadie hay en el purgatorio, nadie sufre, eso es una mentira de Roma. Entonces el alma debe estar dormida. Por eso nuestra confesión presenta este argumento aclarando, cuando la persona muere, el alma va a Dios, el alma no duerme, el alma no muere, el alma está consciente. Pero luego añade, y es lo que aparece en la última parte, que también pinté de amarillo, pero aparte del cielo y del infierno,
no existen más lugares que la Biblia reconozca. ¿Ves? Ese es el equilibrio. El equilibrio no es decir, Roma enseña el purgatorio, así que tenemos que decir que el alma se duerme después de morir. No, 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 no. Roma enseña el purgatorio. Está mal porque la Biblia solo habla de 2 lugares, pero también sabemos que el alma es consciente después de la muerte y en el cielo está disfrutando del rostro de Dios, o en el infierno está sufriendo el tormento y esperando el juicio final. Eso es, nosotros encontramos sobre ese punto en particular. Espero que esto ayude un poco y sea interesante, pero realmente lo es, y nos ayude a entender por qué estas aclaraciones en nuestra confesión de fe. Finalmente, en el capítulo 32, habla de el juicio final. El juicio final. Y solo quiero leer 1 o 2 párrafos para poder concluir en esta noche, pero quiero que notes lo que aparece aquí con respecto al capítulo 32. En el 31, 2 y 3 habla de la resurrección y de cómo los cuerpos serán transformados de los que están vivos y todos los cuerpos serán resucitados, los unos para honra y los otros para deshonra. Pero en el capítulo 32 habla del juicio final. Mira lo que dice. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de Jesucristo, a quien el Padre ha dado todo poder y juicio. Día en el cual no solo serán juzgados los ángeles apóstatas, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra compadecerán ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras, obras y para ser recompensados de acuerdo con lo que hayan hecho, estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí dice que ese día es para poder manifestar la misericordia de Dios en el perdón de los elegidos y también la justicia de Dios en la condenación de los que no fueron elegidos. Quiero terminar contigo el párrafo 3. Este es un párrafo precioso y la próxima clase vamos a hablar de este aspecto de la confesión de fe que es el corazón pastoral de nuestra confesión de fe. Pero quiero que notes, y aquí quiero darte una probadita de lo que me voy a referir la semana que viene. Así como Cristo quiere que estemos ciertamente persuadidos que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar como para la mayor consolación de los piadosos en su adversidad, también quiere que los hombres no sepan cuándo será ese día, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora llegará el Señor, y estén siempre preparados para decir: ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén. Qué preciosa verdad desde una perspectiva pastoral. Aquí hay una confesión de fe recordándonos ese corazón pastoral. Dios quiere que todo, esto no es solo doctrina, gente linda, esto no es solo doctrina, esto tiene que afectar nuestra vida. La doctrina afecta la vida. Cristo vuelve, hay resurrección, prepárate, espéralo. Y Él no nos ha querido decir el día para que estemos siempre en guardia, esperándolo con ansias. Hace unos años leí una ilustración interesantísima. Era un rabino que le dijo a sus discípulos algo como esto: señores, ustedes pueden vivir mal todo lo que ustedes quieran. Pueden andar en borracheras, en cosas malas, pero eso sí, un día antes de morir, tienen que ponerse en regla y estar completamente haciendo lo correcto. Se dice que los discípulos le dijeron al rabino: pero ¿y cómo sabemos cuándo vamos a morirnos? ¿Cómo sabemos cuándo es ese día antes de morirnos? Él dice: bueno, como no lo sabemos, tienes que vivir todos los días bien, como si fuera el último. Y es una preciosa ilustración para recordarnos con respecto a la venida de nuestro Señor. Hoy nos va a decir lo mismo que dijo ayer y hace 10 años. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Su venida es cercana. Tu pueblo te espera. Pero puede ser hoy, sí, puede ser hoy. Por eso tenemos que estar listos y esperándole y anhelándole y viviendo como si fuera el último día. Porque eso es lo que el Señor quiere de su pueblo. Así que estas doctrinas tienen que afectar nuestra alma. Tienen que afectar lo que somos, lo que hacemos. Porque esto es lo que el Señor espera de nosotros.
Amén. En esto termina nuestra confesión de fe. Hemos visto la estructura. Yo les agradezco a ustedes por su paciencia, mirándola conmigo, analizándola. Espero que haya quedado clara la estructura de este edificio, que realmente es sencillo, pero ahora tú sabes por qué las cosas se conectan de una manera y tienes que recordar, cuando ves una puerta, recuerda que la puerta está pegada a una pared, esa pared a una columna y la columna a un cimiento. Y cuando tú recuerdas eso al estudiar la confesión, te das cuenta que es doctrina que está entretejida, que no está puesta ahí simplemente porque sí. Y así como estos comentarios que vimos sobre que el alma no duerme ni muere o que solamente hay dos lugares, siempre hay algo detrás que se está tratando de afirmar y que es nuestra responsabilidad tratar de entender qué es para poder afianzarnos en nuestra fe y poder confesar lo que la palabra de Dios dice. En nuestra próxima clase, mis hermanos, y por cierto, quiero agradecerles a todos por su esfuerzo, su fidelidad en estar aquí. En nuestra próxima clase vamos a hacer algo bien importante antes de meternos en el capítulo 1 de lleno. Lo que vamos a hacer en la próxima clase es revisar el corazón pastoral de la confesión de fe. Yo quiero animarte y te voy a dejar una tarea, si fuera posible hacerla. Lee la confesión tranquilo, sin apuro. Y cuando tú leas algo en la confesión, pregúntate, ¿qué es lo que me está pidiendo que haga? ¿Qué es lo que está tratando de decirme con respecto a esto? Como por ejemplo este capítulo y este párrafo que leímos al final. El último párrafo de la confesión dice que nosotros no debemos tener una seguridad carnal. ¿Sí o no? ¿Qué me quiere decir? ¿Está trabajando tu corazón? O en el capítulo 3, cuando habla del decreto y dice al final en el párrafo 7, y esta doctrina de la predestinación es tan grande que debe ser tratada con mucho cuidado. ¿Qué me quieres decir? ¿Me están pastoreando aquí? Y quiero que observemos algunos de estos principios que encuentras. Léela y léela pensando. Esto tiene la idea del pastor. Y espero que eso pueda ayudar a poder ver el punto que quiero hacer contigo en nuestra próxima clase. Así que vamos a ver el corazón pastoral. Luego vamos a ver también el uso de los textos de prueba que aparecen en nuestra confesión y voy a darte brevemente algunas herramientas que sirven para estudiar la confesión de fe, aunque tú vas a ver cómo lo vamos a aplicar mientras estudiamos la confesión de fe, pero herramientas como esta, que es un comentario a la confesión de Westminster, lo estoy traduciendo para publicarlo pronto, pero esta herramienta sirve para poder ver algunas preguntas que te ayudan a entender ciertos detalles detrás de la confesión. También estudiar el catecismo bautista o estudiar también la exposición del catecismo te ayuda a entender qué es lo que quiere decir eso que está detrás de nuestra confesión de fe. Todos los que lo quieran, yo le voy a pasar al pastor Ariel la confesión de fe que estoy usando, esta versión, le voy a pasar el catecismo bautista, le voy a pasar el catecismo, la exposición del catecismo bautista, para que ustedes lo puedan tener en PDF y así podamos trabajar juntos las semanas que vienen con respecto a eso. ¿Ok? Así que se lo voy a compartir al pastor y entonces ahí nos encargamos de hacer que le llegue a todos. Y quiero animarles a que realmente se apasionen con esto. Esta es nuestra fe. Es una fe que es preciosa y que no tiene que ver con un nombre denominacional. Lo creemos porque está en la palabra. Amén. Y eso es lo que nos hace creer y sostenerlo con todo nuestro corazón. Mis hermanos, me quiero despedir por hoy. Les quedo debiendo otra vez las preguntas. Perdóname, Ariel. Voy a ir corriendo nuestro culto de oración aquí, pero quiero que sepan que es un honor para mí estar con ustedes, estar compartiendo este tema. Espero que la torpeza de mis palabras no quite la gloria de esta verdad que está detrás. Y que el Señor nos ayude a seguir creciendo y aprendiendo aquí. ¿Sí? Yo me despido, mi Ariel. Los dejo contigo. Oren, por favor, por mí y por el culto de esta noche, ¿ok? Gracias, querido. Que el Señor te bendiga. Gracias, Jorge. Un abrazo Saludos. grande a todos. Nos quedamos todos para orar acá. Querido, anda a tu culto de oración. Te queremos. Gracias. Gracias, mis hermanos. Bueno, amados, lo dejamos libre a Jorge. Pueden prender sus cámaras. No sé si hay algunos que todavía no la pudo prender. Les quería pedir que cuando él pida eso, le prendamos la cámara, él se siente más cómodo viéndonos.
oramos al Señor y nos desconectamos, ¿sí? O nos quedamos dialogando sobre esto, quizás unos minutos más. Pero oremos para terminar este momento. Padre, queremos darte tantas gracias por esta segunda clase de confesión de fe. Señor, gracias porque tú has guiado a los hermanos a mostrar que la confesión de fe tiene un fundamento que es el conocimiento profundo de Dios, un Dios que provee libertades y que tiene toda una estructura que es entender las libertades que se nos han sido otorgadas en Cristo, pero también tiene un techo, que es entender las libertades eternas como consecuencia de la fe en Jesucristo. Y queremos darte gracias, Señor, porque esto nos confirma, nos afianza en la fe. Señor, queremos clamarte que sean edificados nuestros corazones y que por nuestra edificación también sean bendecidas nuestras congregaciones. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.